Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 41. Preparación para la batalla contra el jefe. Luego el grupo se dividió en 4 direcciones. Kirito fue a buscar a Nessa, Asuna fue a buscar al equipo de Ágil, Akimi fue a hablar con Shibata y Litten, y Argo estaba a cargo de reunir consumibles como pociones. Afortunadamente, todos ellos lograron persuadir con éxito a sus objetivos. 13 personas se reunieron en un campo abierto a las afueras de Mananarena. Kirito se acercó a Akimi, le rodeó el cuello con un brazo y le susurró. No está mal. No pensé que realmente convencerías a Shibata y Litten para que trajeran gente. Honestamente, yo tampoco pensé que funcionaría, respondió Akimi con una risa. Y Shibata ni siquiera le contó esto a Lin. Probablemente porque sabía que si Lin se enteraba, el evento que él y Litten habían preparado con tanto esfuerzo se arruinaría. Justo cuando los dos estaban susurrando entre sí, un par de manos repentinamente aterrizaron sobre sus hombros con un fuerte golpe. Las manos pertenecían a Afner, el usuario de espada de 2 manos de DKB y vicepresidente del gremio. Era media cabeza más alto que Akimi, que medía 1,72 metros y exudaba una presencia intensa e intimidante. Oye, chico moreno y joven amo, gruñó. Si todo esto resulta ser falso, os voy a dar una paliza a ambos. Kirito y Akimi asintieron rígidamente, Afner emitía serias vibraciones de yakuza. Shibata se acercó y, con una sonrisa irónica, apartó a Afner. Le dio una palmadita en el hombro y dijo. Está bien, Afner, no hay razón para que mientan. Inventar algo como una bandera del gremio no le serviría de nada. Solo entonces Afner finalmente soltó el agarre aplastante que tenía sobre sus hombros. Después de que el grupo de Ágil, junto con Asuna, Argo y Nessa, se dirigieron, los 2 miembros de ALS también se acercaron lentamente. A la izquierda estaba Litten y a la derecha un hombre barbudo de mediana edad. El hombre de mediana edad estrechó la mano de Akimi y Kirito y luego se presentó. Nos hemos visto varias veces en anteriores combates contra jefes. Soy Okotan, capitán del equipo de reclutamiento de ALS. Al ver que todos habían llegado, Kirito se aclaró la garganta y dijo. Primero que nada, la bandera del gremio no se puede entregar a ningún gremio. Los riesgos potenciales de ese objeto son demasiado grandes. Afner frunció los labios y miró a Kirito. Después de un largo silencio, finalmente habló. Entiendo. Si queremos completar SAO, tanto ALS como DKB son esenciales. Esto podría considerarse una traición a nuestro maestro de gremio y a nuestro gremio, pero es lealtad a las miles de personas en los pisos inferiores que aún esperan ser rescatadas. Exactamente, añadió Okotan. Toda esta operación de ALS fue instigada por la línea dura. El gremio en su conjunto prácticamente perdió el control. Muchos sabíamos que, incluso si ALS conseguía la bandera, la ya frágil relación entre los 2 gremios principales se derrumbaría por completo. Muy bien, entonces distribuyamos las pociones y preparémonos para la incursión. Después de distribuir las pociones y revisar su equipo, eran las 3 de la tarde, 3 horas antes de la salida planificada de ALS. La lista del equipo de asalto ahora era la siguiente. Kirito, nivel 18, espada de una mano, armadura de cuero. Akimi, nivel 18, espada de una mano, armadura de cuero. Asuna, nivel 17, estoque, armadura de metal ligero. Ágil, nivel 16, hacha de 2 manos, armadura de metal ligero. Afner, nivel 16, espada a 2 manos, armadura de metal pesado. Shibata, nivel 15, espada de una mano y escudo, armadura de metal pesado.
Okotan, nivel 15, alabarda de 2 manos, armadura de metal ligero. Equipo de ágil, 2 de nivel 15 y 1 de nivel 14, todos con armas cortas de 2 manos y tipos de armadura mixtos. Litten, nivel 13, martillo, lanza y escudo, armadura de metal pesado. Nesa, nivel 12, anillos voladores, armadura de metal ligero. Argo, nivel desconocido, armas de garra, armadura de cuero. Esto Kirito, tenemos demasiados DD en el grupo. Solo Shibata, Litten, Okotan y Nesa pueden considerarse CC. Bueno, quizás Argo también, si ampliamos la definición. En términos de juego, DD se refiere a Damage Dealer, los atacantes responsables de causar daño a los enemigos. CC se refiere a controlador de multitudes, jugadores de apoyo responsables de controlar o dificultar el movimiento del enemigo, generalmente jugadores que usan armas de hasta o visten armadura pesada en SAO. No podemos evitarlo, solo somos 13 en 2 escuadrones. La división del partido va a ser un dolor. Ambos suspiraron. La torre laberinto del 5º piso estaba ubicada en el noreste del nivel, rodeada por una mazmorra semicircular con un radio de 500 metros. Tenía 2 entradas y el interior era un laberinto de giros y vueltas. Si intentaras atacar sin ninguna preparación, empezar desde cero sería una enorme pérdida de tiempo. Y desafortunadamente, esa era exactamente la posición en la que se encontraban Akimi y los demás. Pero su confiable informante Argo dijo: ¿Mapa de la mazmorra? Claro que lo tengo, y además está muy bien marcado. Al ver los rostros aliviados de Akimi y Kirito, Argo dio una sonrisa traviesa y agregó: información nueva, que vale 5.000 col, ¿sabes? El rostro de Kirito se crispó mientras respondía rígidamente: Espera, ¿no es gratis? Jaja, se rió Argo mientras miraba la expresión de Kirito. Es broma. No necesitamos mapas de mazmorras. Luego, bajo el liderazgo de Argo, el grupo llegó al borde del laberinto, justo a lo largo de la pared exterior del piso, junto a una determinada sección de pared de piedra. Argo buscó algo en la pared durante un rato y luego sacó una llave de su inventario, una enorme, de unos 15 centímetros de largo. Introdujo la llave en una ranura estrecha y la giró. El muro de piedra retumbó con un sonido grrrrrrnnnnkkk, luego una sección del muro se hundió hacia adentro aproximadamente 1 metro. Se abrió un pasaje, lo suficientemente alto para que una persona pudiera caminar por él, y luego todo movimiento se detuvo. Con grandes expectativas, todos se quedaron mirando con los ojos muy abiertos el muro de piedra durante un rato. Después de confirmar que efectivamente había dejado de moverse por completo, todos tenían la misma expresión de ¿eso es todo? Al ver las caras claramente decepcionadas del grupo, Argo puso los ojos en blanco y dijo: agradece que exista un atajo. ¿Qué más quieres? ¿Una bicicleta? Después de entrar en el hueco de la pared, encontraron en el interior una escalera de piedra, hecha de ladrillos de piedra entrecruzados, que conducía hasta la parte superior de la pared. A Argo, no me digas que tenemos que subir hasta arriba de esto, dijo Ágil con la voz un poco temblorosa. Así que incluso uno de los pocos tipos duros del equipo de asalto tiene miedo a las alturas, respondió Argo. Ágil se frotó la cabeza calva y trató de mantener una cara seria. Sé claro que no es solo que si nos resbalamos al escalar, podría ser muy peligroso. Y, de hecho, el tipo de daño más aterrador en SAO era el daño por caída. En sus niveles actuales, una caída desde poco más de 10 metros, especialmente si aterrizaran en una zona vital, significaría un viaje instantáneo fuera de este hermoso mundo. Eso es cierto, asintió Argo y luego sacó varios objetos suaves y mullidos de su inventario, cojines de piso extra grandes, como los que se venden en las tiendas de muebles. Apiló los cojines en la base de las escaleras de piedra, uno encima del otro.
Después de limpiarse las manos, dijo. Eso debería bastar. Bien, Kirito y Akimi, ustedes dos vayan primero. Yo iré atrás. ¿Les parece bien? Todos asintieron en señal de acuerdo. Capítulo 42. Noqueado. 10 minutos después, los 13 habían terminado de escalar el muro de piedra. Al mirar el enorme laberinto que se extendía debajo, Ágil no pudo evitar suspirar. Un laberinto tan grande requeriría un esfuerzo enorme para limpiarlo desde cero. De hecho, sería difícil recorrer rápidamente un laberinto con un radio de 500 metros, incluso con un mapa. ¿Entonces Hals planea conquistar un laberinto inexplorado por la noche?, preguntó Shibata, confundida. El líder del escuadrón de reclutamiento de Hals, Okotan, respondió con una sonrisa amarga. Hasta donde sé sí. Al parecer, obtuvieron información sobre el laberinto de un probador beta, así que el líder del gremio está demasiado confiado y dijo que lo superarían en solo una hora. En serio, ya ni siquiera sé qué decir de esos tipos. El grupo avanzó por la parte superior del muro de piedra de 20 metros de altura y, en poco tiempo, llegaron frente a la torre del laberinto. La torre laberinto del quinto piso era una estructura cilíndrica de unos 100 metros de altura y 30 metros de diámetro, de tamaño modesto. Eran casi las 4:30 de la tarde. A lo lejos, el sol, realista pero ilusorio, descendía lentamente hacia el horizonte y se estimaba que desaparecería por completo en unas 2 horas. La luz del sol ligeramente anaranjada bañaba la torre laberinto azul oscuro y a la gente que estaba frente a ella, proyectando una atmósfera sutil e indescriptible. Todos se tomaron un descanso frente a la entrada de la torre del laberinto para recuperar fuerzas y ajustar su estado. Asuna sacó algo de comida casera y la compartió con el grupo. Desde que probó los bollos de Tarlan en el segundo piso, se había inspirado para comenzar a cocinar ella misma y desde entonces se había vuelto bastante hábil. Ella trajo una canasta que contenía algunos bocadillos a base de productos lácteos y 2 chuletas de cerdo, se acercó a Akimi y se la entregó. No fue porque a Akimi le gustaran particularmente esos alimentos. La leche de la vaca gigante hacía que los productos lácteos fueran baratos y la carne de cerdo se vendía a bajo precio. Eso era todo. Akimi cogió la cesta y, tras probar algunos bocados, se detuvo. Miró hacia la cima de la torre del laberinto con una expresión seria. ¿Qué pasa? ¿No sabe bien?, preguntó Asuna con cierta preocupación. No, está delicioso. Akimi negó con la cabeza y le sonrió, luego continuó comiendo. Al escuchar eso, Asuna dejó escapar un suspiro de alivio. Sin embargo, Akimi empezaba a sentirse incómodo. Intentar derrotar a un jefe de piso con solo 13 personas todavía era demasiado difícil y el nivel de peligro se dispararía. Un movimiento en falso podía significar la muerte. Hasta ahora, todos los jefes de piso habían diferido de sus versiones beta, ya fuera en habilidades o en otros aspectos. En el primer piso, el cambio de arma del señor Kobold resultó en la muerte de Diabel. En el segundo piso, el hasta entonces desconocido Rey Toro casi le costó al grupo más de 10 vidas. Los jefes del tercer y cuarto piso también habían desatado ataques de veneno a gran escala e inundaciones masivas que no se habían visto en la versión beta. Los jefes ahora tenían estadísticas mucho más altas que durante la beta, y su comportamiento impredecible hacía que el desafío fuera varios niveles más difícil. La única información actual era que el jefe del quinto piso tenía el mismo aspecto que durante la beta. Más allá de eso, todo era desconocido. Y lo desconocido es la fuente del miedo, eso pesaba en la mente de Akimi. Para ser honesto, realmente quería decirle a Asuna: no necesitas ir más lejos, déjanos al jefe a nosotros. Pero no se atrevió a decirlo, porque sabía que la motivación de Asuna provenía del discurso idealista que él mismo le dio una vez, especialmente la frase:
Rompamos este mundo juntos. Suspiró. Después de terminar la comida, Akimi devolvió la canasta vacía a Asuna. Lo miró con una expresión complicada y dijo en voz baja: Asuna. Asuna guardó la canasta en su inventario sin levantar la vista. Akimi abrió la boca un par de veces, pero no dijo lo que estaba pensando. En cambio, simplemente dijo: No es nada. Solo que cuando peleemos con el jefe más tarde, si algo sale mal, quiero que abandones la sala del jefe inmediatamente. ¿Me lo prometes? ¿Por qué? La expresión de Asuna era tranquila. Después de dudar un largo momento, Akimi finalmente dijo: Para ser honesto, soy una persona muy egoísta. Siempre he sentido que la vida de la gente atrapada en los pisos inferiores, esperando a que se completara este juego, no tenía nada que ver conmigo. Lo que les pasara, no me importaba. Pero tú eres diferente, Asuna. Akimi apretó el puño y bajó la mirada. Pase lo que pase, quiero que sobrevivas. Para mí, tu seguridad es más importante que cualquier otra cosa. Yo antes de que pudiera terminar, Asuna colocó suavemente su mano sobre su boca. Akimi se congeló, mirándola confundido. El rostro de Asuna estaba un poco sonrojado, claramente sorprendida por la contundente confesión del chico. Ella extendió su mano delicada y tomó la de él, un poco más grande, y dijo suavemente: ¿No fuiste tú quien dijo que debía terminar este juego contigo? ¿Y ahora qué? ¿Piensas abandonar a mitad de camino mientras la barra de carga sigue activa? No es buena costumbre, ¿sabes? En cuanto a mi seguridad, ya dijiste que me protegerías, ¿verdad? Mientras derrotemos al jefe rápido, no correré peligro, ¿verdad? Con eso, Asuna incluso le dio un guiño juguetón. Akimi se congeló por un momento, luego de repente la atrajo a sus brazos. Inclinándose cerca de su oído, susurró suavemente: Lo entiendo. Cumpliré mi promesa. Asuna se sobresaltó y su rostro se puso cada vez más rojo, desde el cuello hasta la frente. Sintió que se iba a desmayar y, aturdida, instintivamente envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Akimi. ¡Guau! Ella le devolvió el abrazo. No muy lejos de allí, los 11 espectadores quedaron boquiabiertos. Lo siguiente debería ser el beso, ¿verdad? Así es la secuencia estándar. Jejeje. Al escuchar los comentarios, Asuna tartamudeó hacia Akimi. Suéltame. ¡Y idiota! Su cara estaba más roja que un plato de cangrejos picantes, parecía que iba a empezar a sangrar de la vergüenza. Y fuera solo su imaginación o no, Akimi, con la cabeza apoyada en el delgado cuello de Asuna, creyó percibir una fragancia. Ese olor era difícil de describir, pero extrañamente atractivo. Justo cuando Akimi estaba a punto de disfrutarlo un poco más, sintió un fuerte golpe en el estómago. No fue suficiente para causar ninguna pérdida de HP, pero definitivamente fue un golpe sólido. Manteniendo su postura, Asuna sonrió fríamente y dijo con los dientes apretados: ¿No te dije ya que me dejaras ir? Capítulo 43. Investigar. Después de hablar con Akimi, Kirito finalizó aproximadamente la división del equipo. Como estamos cortos de gente, solo haremos 2 equipos. Equipo A: Afner, Shibata, Okotan, Laubaka, Naihan y Litten. Equipo B: yo, Ágil, Wolfgang, Nessa, Argo, Asuna y Akimi. ¿Alguna objeción? Todos se quedaron en silencio, sorprendidos por esta alineación, y luego se generó un ligero alboroto, claramente no coincidía con sus expectativas.
Shibata frunció el ceño y preguntó. ¿Así que vas a poner a todos los tanques en el equipo A y a todo el DPS en el equipo B? ¿Por qué no distribuirlos de manera más equilibrada? Si los dividimos de manera equilibrada, no tendremos suficientes tanques, respondió Kirito con resignación. Solo tú y Litten están equipados con escudos. Si se colocan en equipos separados, no podrán alternar el tanqueo de manera efectiva. Tras escuchar su explicación, el grupo comenzó a entender. Después de todo, esta raid solo contaba con aproximadamente una cuarta parte del número de jugadores recomendado por el sistema. Como no podían cubrir todos los roles de manera ideal, no les quedaba más opción que adoptar una estrategia más poco convencional. Akimi y yo entraremos primero a la sala del jefe para explorar y comprobar qué ha cambiado respecto a la prueba beta, continuó Kirito. Por supuesto, incluso cuando comience la pelea, todos deben estar preparados para retirarse en cualquier momento. Estoy seguro de que ninguno de nosotros quiere ver bajas. La voz de Kirito se tornó apasionada y estimulante. Muy bien, eso es todo. Terminemos 2022 con una victoria en esta raid de jefe y hagamos que 2023 sea un año lleno de esperanza. Todos quedaron boquiabiertos. Este Kirito encendido de entusiasmo era completamente diferente de su habitual calma. Justo cuando Kirito empezó a preocuparse de que quizás sonara demasiado cursi, el grupo respondió con entusiasmo. Vamos. Hagámoslo. Boa. Bu. Ese fue un buen discurso, Kirito. Kirito tosió incómodamente, luego se dio la vuelta y abrió la puerta de la torre del laberinto, señalando el inicio oficial de la raid. Tras eliminar numerosos golems de unos 2 metros de altura por el camino, el grupo finalmente llegó frente a la sala del jefe. Aunque esta era una torre de laberinto relativamente sencilla, aún les tomó alrededor de 2 horas y media llegar a la sala del jefe. El reloj del juego marcaba las 7 de la tarde. El diseño de la sala del jefe del 5º piso difería ligeramente de los anteriores. Antes, las salas de jefe siempre estaban al final de pasillos anchos, marcadas por una puerta inusualmente grande. Pero esta era diferente, al final del pasillo no había una puerta gigante. En su lugar, había una escalera del mismo ancho que el pasillo, que subía hacia arriba. Desde abajo, solo se veía una abertura negra en la parte superior de la escalera. Bien, procedamos según el plan. Akimi y yo subiremos a explorar. Dejaré la vigilancia del perímetro al resto, dijo Kirito con seriedad. Entendido. Mientras Kirito y Akimi ascendían la escalera, sus figuras desaparecieron rápidamente en la oscuridad. Incluso sus pasos, antes audibles, parecían tragados por las sombras. TCH, está realmente oscuro, murmuró Akimi. El pasaje era tan oscuro que no podían ver su propia mano frente a la cara. Incluso la luz de las antorchas parecía debilitada por la penumbra, apenas iluminando 1 metro a la redonda, lo suficiente para distinguir el suelo. Después de avanzar completamente por la zona oscura y subir unos 5 metros más, el material de la escalera cambió repentinamente, de piedra azul negra a metal oscuro. Con un súbito zumbido, varios haces de luz surgieron a lo lejos, disipando instantáneamente la oscuridad y llenando todo el área de brillo. Se encontraron en una cámara circular de aproximadamente 30 metros de diámetro y 15 metros de altura. Por su tamaño, parecía que toda la cima de la torre del laberinto estaba ocupada por esta sala del jefe. Es extraño, dijo Kirito frunciendo el ceño. No veo ningún pasaje al 6º piso. Ahora, aunque llevaban un tiempo dentro de la sala del jefe, ni el jefe ni sus esbirros habían aparecido. El piso y el techo estaban hechos de un material similar al cristal negro, con una textura cristalina distinta, lisa en general, con muchas ranuras finas como circuitos. Dentro de esas ranuras brillaban líneas azules.
A unos 10 metros adelante, las ranuras formaban un conjunto complejo de círculos concéntricos, aunque no parecía haber nada fuera de lo común. Los dos intercambiaron una mirada, luego avanzaron con cautela. Al pisar el patrón de círculos concéntricos, toda la sala tembló violentamente, aunque brevemente. Las ranuras se iluminaron con un resplandor intenso. Entonces, 5 pilares de piedra cuadrados emergieron del suelo. 3 eran largos y 2 cortos, parecían dedos. La expresión de Akimi cambió instantáneamente y retrocedió rápidamente. Kirito también comprendió el peligro, pero no fue lo suficientemente rápido. Una de las manos de piedra lo atrapó. La enorme mano comenzó a levantarse, revelando un brazo negro debajo. La mano de piedra se cerró en un puño. Entre los dedos negros, fragmentos de luz rota se dispersaron por el aire. Al ver los fragmentos flotando, las pupilas de Akimi se contraíram, pero rápidamente recuperó la compostura. Al revisar la interfaz del grupo, vio que entre las 7 barras de HP, la de Kirito no se había borrado, solo había disminuido ligeramente. Akimi desenfundó de inmediato su Necron Blade y cortó el brazo negro, pero solo dejó una herida superficial. Al chocar su espada contra el brazo negro, sintió como si hubiera golpeado acero sólido, su mano quedó entumecida por el impacto. Al ver que la mano de piedra no soltaba, Akimi respiró hondo, levantó la espada y gritó. Respiración de agua, primera forma, corte de la superficie del agua. Tras el corte, la mano de piedra finalmente reaccionó, comenzó a descender mientras abría lentamente la palma. Al mismo tiempo, un rugido profundo resonó desde el techo. Cuando la mano de piedra estaba cerca del suelo, Kirito saltó entre sus dedos. Su armadura de cuero estaba completamente destrozada, dejando solo una camiseta negra. Parece que primero tendremos que descender, dijo Akimi con gravedad. Kirito asintió mientras bebía una poción de recuperación. Pero antes de dar más de unos pasos, las ranuras con apariencia de circuito en el suelo comenzaron a cambiar. 2 círculos concéntricos aparecieron bajo sus pies. Ambos se esquivaron rápidamente y en el siguiente instante, 2 brazos negros surgieron del suelo y se cerraron en puños en el aire. Justo cuando estaban recuperando el aliento, las ranuras del techo también se movieron, formando círculos concéntricos directamente sobre ellos. El corazón les dio un vuelco y se apartaron de inmediato. Momentos después, 2 enormes pies negros, de 2 metros de altura cada uno, cayeron sobre el lugar que acababan de abandonar. El impacto generó una onda expansiva que los obligó a retroceder un par de pasos más. Ahora, para evitar los ataques, habían avanzado lejos de la entrada y estaban respaldados contra una pared. Por alguna razón, las ranuras habían dejado de moverse. Exhaló Akimi. Oye, Kirito, creo que he descifrado su patrón de ataque. Capítulo 44, Batalla feroz. El problema probablemente esté en esas líneas azules dentro de las ranuras, dijo Akimi lentamente. Una vez que pisemos esas líneas, convergen inmediatamente y nos atacan. Mira, como no las estamos pisando ahora, los ataques se han detenido. Al escuchar eso, Kirito miró lentamente sus pies. Había ocurrido que justo estaba parado sobre un hueco entre las líneas densamente agrupadas. La disposición de esas líneas no era uniforme, algunos espacios eran lo suficientemente grandes para que una persona se sostuviera, mientras que otros tenían menos de 5 centímetros de ancho. En general, cuanto más cerca de las paredes, más separadas estaban las líneas, cuanto más cerca de las escaleras, más densas. Volvamos primero abajo a informar a los demás, discutir una estrategia y luego. Las palabras de Kirito se interrumpieron al escuchar una voz desde la escalera. ¿Qué pasó? ¿Están bien?
Era la voz de Shibata. Los corazones de Akimi y Kirito se aceleraron. Al mismo tiempo, gritaron: «¡No suban aquí!». Pero mientras sus voces resonaban, 11 personas ya habían entrado a la sala del jefe. Shibata miró alrededor, desconcertado por la sala vacía. ¿El jefe aún no aparece?». Lo que respondió fue el grito urgente de Kirito. «Esquiven. No se queden ahí. Muévanse hacia las paredes». Afortunadamente, la mayoría eran jugadores élite y reaccionaron rápido. Al escuchar la advertencia, se dirigieron de inmediato hacia el borde de la sala. Karo Shibata y Laobatka, afectados por el debuff de Ribo, perdieron el equilibrio y cayeron al suelo. En el siguiente instante, 2 manos de piedra los agarraron, se alzaron en el aire y los apretaron con fuerza. Aunque ambos eran tanques con mayor defensa que Kirito, lo que hacía que su HP bajara menos que el suyo, había un problema serio. El cuero de Kirito fue destruido en apenas 10 segundos de recibir golpes, lo que indicaba que los ataques del jefe tenían efectos de ruptura de armadura. Si el equipo de los 2 tanques blindados del grupo se rompía, el resto de la batalla sería extremadamente difícil. Litten y los demás reaccionaron rápidamente, levantando sus armas para atacar las manos de piedra, pero los resultados fueron mínimos. «Usen habilidades de espada poderosas», gritó Akimi de inmediato. Pero los demás no actuaron enseguida. Las habilidades de espada de alto poder suelen tener gran alcance, y en una situación tan desorganizada, usar ataques masivos en un juego con PvP como SAO podía causar fuego amigo. Al ver su vacilación, Akimi comprendió que no era momento para desatar ataques a gran escala. En su urgencia, miró instintivamente a Asuna, y al verla, sus ojos se iluminaron. «Asuna». Como si leyera su mente, Asuna levantó su estoque plateado y ejecutó 2 estocadas paralelas consecutivas, obligando a las manos de piedra a soltar a Shibata y Laobatka. Con gritos de sorpresa, ambos cayeron al suelo. Por suerte, su armadura no se había roto. «No nos queda otra que luchar de frente», dijo Kirito apretando los dientes. «Todos. Despierten. Al borde de la sala. Traten de no pisar las líneas brillantes en el suelo». Todos se movieron con cuidado hacia las paredes, observando cada paso. Pronto, llegaron sanos y salvos al perímetro, excepto Nessa. Nessa estaba de pie sobre un pie, con una mano apoyada en la pared y la otra moviéndose frenéticamente para mantener el equilibrio. Había un hueco junto a su pie, pero la pierna levantada se balanceaba, sin encontrar un lugar seguro donde apoyarse. Era evidente que su rol como FNC jugador totalmente conectado nerviosamente tenía su desventaja, no podía percibir con precisión la posición de las líneas. «Respiración de agua, 9ª forma, flujo de agua salpicante», gritó Akimi y corrió hacia él, pisando con precisión los huecos entre las líneas brillantes. «Apoyando a Nessa», dijo. «Apoya tu pie justo debajo, ahí está despejado». «Uf, gracias». Nessa apoyó su pie, respiró profundo y se relajó un poco, agradeciendo con un gesto de cabeza. A unos metros, Kirito notó que todos se habían detenido y que la situación era relativamente segura, así que alzó la voz. «Repasemos la información que hemos reunido hasta ahora. Esas manos y pies de piedra son probablemente el jefe del piso 5. Cuando pisamos las líneas azules en el suelo, se activan, formando objetivos en el suelo o el techo, y entonces las manos o pies de piedra aparecen y atacan». Cerca de la pared, Ágil preguntó. «¿O sea que mientras no pisemos las líneas, el jefe no atacará?». «Más o menos». Pero antes de que Kirito terminara, cambios surgieron tanto en la entrada de la escalera como en el centro del techo, haciendo que el grupo, que comenzaba a relajarse, se tensara de nuevo.
De los ecos surgieron un rostro borroso en el centro del techo, tan difuso que solo se distinguían los rasgos generales. De los ojos huecos del rostro de 3 metros empezaron a brillar luces azul pálido. Marcas azules aparecieron en su frente. Un marcador de objetivo, el nombre del monstruo y 6 barras de HP surgieron junto al rostro. Jefe guardián del piso 5 Fuscus, el coloso de la bodega, golem del vacío, Fuscus entró oficialmente en escena. Todos tragaron saliva, sus ojos fijos en el enorme rostro del techo. El silencio era absoluto. Luego, la boca de Fuscus, que antes era solo una ranura, se abrió lentamente y las marcas azules de su frente se volvieron rojas. En el siguiente instante, un rugido tremendo salió de su boca, haciendo que todos tambalearan y reduciendo incluso sus estadísticas, un efecto de debuff claro. Dispérsense. Cuiden las líneas. Si no pueden esquivar, miren arriba y abajo, si ven un marcador de objetivo, esquiven de inmediato. Si pueden, ataquen sus manos y pies. Kirito fue el primero en reaccionar, dando órdenes rápidas y claras. Luego se volvió hacia Nessa. Nessa, quédate cerca de la pared. Allí hay huecos más grandes y es más fácil evitar los patrones. Si el jefe empieza a cargar una habilidad, apunta a las marcas de su frente. Entendido. Finalmente, Kirito se acercó con cuidado a Akimi, Asuna y Argo. Yo activaré las líneas, prepárense para atacar. Pisó una línea cercana y justo cuando se formó el marcador, esquivó hacia un lado. Al instante, al surgir el brazo negro, los 3 atacaron al unísono. Corte arc vertical. Respiración de agua, segunda forma, rueda de agua. Estocada paralela. Y la habilidad triple desconocida de Argo con sus garras. Fuscus rugió furioso al recibir daño y las marcas en su frente empezaron a brillar nuevamente en rojo, preparándose para otra habilidad de interrupción. Nessa, cerca de la pared, no se quedó quieto. Lanzó su chakram, que golpeó las marcas en la frente de Fuscus, obligando a cancelar el ataque. Al ver el trabajo en equipo de Kirito y los demás, el resto del grupo entendió la estrategia y comenzó a seguirla. Pronto, la HP de Fuscus bajó 3 barras completas. Aunque el avance era rápido, nadie se confió, todos sabían lo peligroso que era subestimar a un jefe, especialmente después de haber pagado un alto precio con sangre. Y, como era de esperar, el cambio anticipado estaba por suceder. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 45. Incursión completa. Las líneas que originalmente solo se movían por el suelo y el techo de repente comenzaron a trepar por las paredes, entrelazándose entre sí. Ahora, la sala parecía una jaula. Nessa, quien estaba más cerca de la pared, fue el primero en notar el cambio. Gritó sorprendido a Kirito y los demás. Kirito-san. Algo le está pasando a las paredes. Kirito se giró hacia la voz y se dio cuenta de que se avecinaban problemas. Como aún no comprendían lo que ocurría, lo más prudente era que la fuerza principal retrocediera hacia las escaleras para evitar cualquier peligro. Así que dio la orden de inmediato. Equipo A, Equipo B, como planeamos, retrocedan de la sala del jefe por la escalera. Al ver que la barra de HP del jefe ya estaba a la mitad, Hafner habló con cierta resistencia. Pero a su lado, Shibata le dio una palmada en el hombro. Hafner finalmente asintió con pesar y corrió hacia la escalera junto a Shibata. Kirito. La cara desapareció. Justo cuando Kirito estaba a punto de continuar dirigiendo la retirada, Akimi gritó alarmada. Kirito se congeló un momento, luego miró rápidamente al techo.
Las líneas azules a su alrededor seguían moviéndose y retorciéndose, pero el rostro abstracto de Fuscus había desaparecido. Un sentimiento de temor inmediato cayó sobre todos. ¿A dónde se fue? Kirito escaneó el área frenéticamente tratando de localizar la cara, pero no encontró nada. No. El grito de Litten surgió desde la dirección de la escalera, resonando largo tiempo en la amplia sala. Todos giraron la mirada hacia allí. El lugar que antes era la entrada de la escalera estaba ahora cubierto por un enorme rostro ligeramente elevado. Y Shibata, que acababa de entrar, tenía solo la mitad superior de su cuerpo visible, todo desde la cintura hacia abajo estaba atrapado dentro de una gigantesca boca. La pesada armadura metálica de Shibata brillaba con un efecto rojo de daño, y ya comenzaban a aparecer grietas en su superficie. Él empujaba desesperadamente contra los dientes humanos negros de Fuscus, intentando liberarse, pero la boca no cedía. A su lado, Litten se agachó, también tratando de abrirla, mientras Ágil atacaba con todas sus fuerzas el rostro de Fuscus, sin éxito. Ágil intentó golpear la frente de Fuscus con sus hachas gemelas, esperando un punto débil que lo obligara a retroceder. Pero incluso al golpear la frente, Fuscus no reaccionó, era como si no hubiera recibido daño alguno. Estaban atrapados en el mismo dilema que antes, no podían usar habilidades de espada de alto poder. No podemos retrasarnos más, dijo Kirito entre dientes, gritándole a Ágil. Ágil. El HP de Shibata todavía resiste antes de que su armadura se rompa, usa tu habilidad de hacha y ataca el patrón. Pero Ágil respondió frustrado. Pero el patrón desapareció. ¿Qué? Eso es imposible. Los ojos de Kirito se abrieron incrédulos. En ese momento, las grietas en la armadura de Shibata se extendieron, estaba a punto de romperse. Rikan. Regresa ahora. La armadura no resistirá. No, gritó Litten. No dejaré que mueras. Y entonces, para sorpresa de todos, Litten saltó dentro de la boca abierta. En el instante siguiente, la armadura de Shibata emitió un crujido agudo y se rompió completamente en fragmentos brillantes. Antes de que los dientes negros pudieran morder a Shibata, fueron detenidos, atrapados por la armadura de Litten. Shibata la miró incrédulo. Al notar su mirada, Litten le sonrió con firmeza y dijo: Yo soy el tanque, proteger a mis compañeros es mi deber. Sus palabras hicieron temblar a Shibata mientras la miraba atónito. La situación era crítica. Si demoraban más, ambos estarían en grave peligro. Kirito. Ese patrón es básicamente la fuerza vital del golem, no puede desaparecer. Debe haberse movido a otro lugar. En el momento crítico, Argo gritó de repente. Kirito comprendió de inmediato y les gritó a Akimi y los demás. Vamos a atraer los ataques del jefe y busquemos el patrón esa, prepárate para atacar en cualquier momento. Asintiendo, Akimi y los demás pisaron las líneas brillantes al mismo tiempo que Kirito. En el instante siguiente, 4 marcadores de objetivo aparecieron bajo Kirito, Akimi, Asuna y Argo, y los brazos y piernas de Fuscus se materializaron de golpe. Esquivando los ataques, los 4 examinaron rápidamente las enormes extremidades buscando el patrón. Lo encontré. Está justo encima de la rodilla izquierda. Mientras las extremidades comenzaban a retraerse, Nessa gritó emocionado y lanzó sus chakrams. Ya. Con un sonido cortante en el aire, los chakrams golpearon el patrón. Tras recibir daño, Fuscus soltó un rugido furioso. En el instante siguiente, Shibata y Litten fueron lanzados por la onda expansiva de su rugido, cayeron al suelo uno al lado del otro con un fuerte clang. Al verlo, todos vitorearon.
Fafner y Okotan corrieron rápidamente a ayudar a los dos a levantarse. Al ver que finalmente estaban a salvo, Kirito suspiró aliviado. Luego miró hacia el enorme rostro que había reaparecido en el techo y dijo: guarden las celebraciones hasta que hayamos derrotado al jefe. Por ahora, sigamos. Oh. Por supuesto. Viendo el ánimo del grupo en alto, Kirito también sonrió. Luego se dirigió a Shibata, quien estaba bebiendo una poción de recuperación, y dijo: Shibata, baja y restaura tu HP primero. Lo siento, pero tendré que desobedecer esa orden, respondió Shibata con una amplia sonrisa, abriendo su menú de equipo. No dejaré esta sala hasta que el jefe esté completamente derrotado. Equipó una armadura ligeramente inferior y, tras darle un pulgar arriba a Kirito, saltó de nuevo a la batalla. Desde allí, continuaron la pelea paso a paso. Cuando el HP de Fuscus cayó a la barra final, emitió su rugido más fuerte hasta ahora. Sus ojos azul blanco se volvieron rojos y las líneas azules del suelo dispararon al aire, convergiendo hacia su rostro. Entonces, el enorme rostro se desprendió del techo mientras las líneas azules se enredaban alrededor de sus extremidades y torso. Al impactar sus gigantescos pies contra el suelo, toda la sala tembló violentamente. Cuando el polvo finalmente se asentó, apareció gradualmente una figura colosal de más de 10 metros. Su enorme cuerpo estaba cubierto de densas líneas azules que en un parpadeo se tornaron rojas. Incluso sus brazos, originalmente negros, ahora parecían envueltos en un tono rojo sangre. El jefe ha tomado forma humanoide. Lucharemos usando las formaciones originales del escuadrón. Kirito alzó su espada y gritó: Equipo A, mantengan la línea. Equipo B, ataquen. Siguiendo la orden de Kirito, todos se pusieron rápidamente en formación. Vamos, gritó Kirito, señalando con su espada a Fuscus. Shibata y Litten cargaron al frente. Al acercarse a Fuscus, activaron sus habilidades de provocación, atrayendo su atención. Luego levantaron sus escudos y bloquearon un golpe del brazo derecho de Fuscus. La fuerza del impacto los hizo resbalar más de 2 metros hacia atrás, escudos aún levantados uno al lado del otro. Mientras Fuscus tambaleaba al final de su golpe, Fafner aprovechó la apertura y desató la habilidad de espada a 2 manos Gran Cascada, golpeando fuertemente el brazo. Como si se hubiera dado la señal de batalla, el resto del equipo avanzó, sus ataques chocando contra Fuscus como una marea creciente, reduciendo casi un 10% de su barra final de HP. A pesar del daño masivo, los dos tanques mantuvieron la acro del jefe perfectamente, sin permitir que Fuscus desatara su furia sobre el equipo de DPS. En solo 10 minutos, con coordinación impecable, el HP de Fuscus se redujo a un hilo. Comandante de cabello oscuro, dejamos el último ataque para ti, gritó Akimi juguetonamente. Shibata también lo animó. Así es. Usa tu habilidad de espada más fuerte y acaba con el de un solo golpe. Kirito sonrió resignado y corrió hacia Fuscus. Con su espada del ocaso brillando con energía de habilidad, atacó al jefe. Cuadrado horizontal. Al gritar, 4 heridas brillantes aparecieron en el enorme cuerpo de Fuscus. El jefe se congeló de repente y un momento después, se desintegró en fragmentos de luz. Capítulo 46. ¿Dónde está la bandera del gremio? Cuando Fuscus se desintegró en fragmentos de luz, el material negro, similar a cristal, que cubría el suelo comenzó a desvanecerse, revelando bloques de piedra azul oscuro, como los del laberinto de la torre. En el siguiente instante, un ruido metálico de crujidos resonó desde el techo. ¿Qué está pasando? ¿Hay otro monstruo?
Bajo la mirada tensa de todos, una escalera de caracol de piedra descendió lentamente desde arriba hasta tocar el suelo, parecía la escalera que llevaba al sexto piso. ¿Lo logramos? Una voz, cargada de incredulidad, rompió el silencio en la sala. Entonces, el grupo estalló en vítores atronadores. Lo hicimos. Increíble. Shibata incluso levantó a Litten y la giró en el aire para celebrar. Kirito observaba a la multitud con una sonrisa de alivio. Se disponía a acercarse cuando sus piernas flaquearon de repente, haciéndolo tambalear. Rápidamente clavó su espada en el suelo para mantenerse firme. Justo cuando estaba a punto de caer, una mano sujetó su brazo. No esperaba que también fueras bueno comandando, dijo Akimi con una sonrisa. Quizás deberías cambiar de carrera y convertirte en comandante a tiempo completo. Kirito sonrió con cierta ironía y se enderezó. No, gracias. Aunque respeto la estrategia y la planificación, todavía prefiero la emoción del combate. Volvió a mirar a Shibata y los demás, pero esta vez apareció un rastro de preocupación en sus ojos. Notando la inquietud de Kirito, Akimi se frotó la barbilla y preguntó. ¿Preocupado por el loot? Kirito asintió. Según las reglas de SAO, el botín del jefe se otorga aleatoriamente al jugador que más contribuyó durante la batalla, y el ítem aparece directamente en su inventario, sin notificar a los demás. Ahora, sin que nadie hablara, Kirito y los demás no tenían forma de saber si el jefe no había soltado la bandera del gremio o si alguien la había recibido y simplemente no lo había dicho. Había una solución: todos podrían configurar su inventario para que otros lo vieran y revisarlos uno por uno. Sin embargo, esa opción probablemente no sería aceptada. Un inventario es extremadamente personal, y revelar su contenido estaba fuera de discusión para la mayoría. Kirito sintió un punzante arrepentimiento. Debería haber abordado este asunto antes de la batalla y propuesto una solución aceptable para todos. Esto es un lío, murmuró Kirito, y miró a Akimi. ¿Te cayó la bandera a ti? Yo no la tengo. Akimi negó con la cabeza. No. Me tocó un ítem que mejora accesorios. Asuna y Argo probablemente tampoco la recibieron. De haber sido así, lo habrían dicho. Viendo la creciente preocupación de Kirito, Akimi ofreció algo de tranquilidad. Oye, todos arriesgamos la vida y trabajamos juntos para derrotar al jefe. Intenta confiar en ellos. Kirito permaneció en silencio un momento, luego asintió firmemente y se acercó a Shibata y los demás. Cuando Kirito llegó, Shibata finalmente soltó a Litten. Le dio unas palmaditas en el hombro algo delgado con una sonrisa y dijo: «Jaja. Lo lograste. Incluso has dominado una habilidad de espada de combo de 4 golpes». Kirito sonrió: «Gracias por el cumplido». Luego, mirando a la multitud reunida, respiró hondo y dijo: «Primero, quiero agradecer a todos por su esfuerzo. Gracias a su trabajo en equipo pudimos derrotar al jefe más fuerte que hemos enfrentado hasta ahora». «Honestamente, tuvimos bastante suerte», dijo de repente Afner. «Solo porque nuestro grupo era pequeño logramos vencer al jefe sin bajas. Si hubiéramos traído un escuadrón completo, nadie podría haber evitado esas líneas a la perfección». Okotan, sosteniendo su lanza hacha, añadió: «Dudo que incluso los equipos principales de ALS pudieran vencer a ese jefe sin pérdidas. Para ser honestos, nuestros escuadrones principales no tienen tanques de primer nivel. Litten es, de lejos, la mejor tanque de ALS. Es como un oso. No, ella es un oso». Litten, aferrada al brazo de Shibata, palmeó su armadura dañada y protestó: «Oye, Okotan-san, compararme con un oso es demasiado, ¿no crees?». El comentario provocó la risa de todos.
Al mirar la hora, la sonrisa de Kirito se desvaneció. Se dirigió al grupo con expresión seria. Bien, todos. Son las 8:30. El grupo de ALS debería estar alcanzándonos pronto. Si volvemos por donde vinimos, podríamos toparnos con ellos de frente. Así que vamos directo al 6º piso y usemos la puerta de teletransporte en la ciudad principal para regresar a Carluín. De acuerdo. Claro, sin problema. Vamos. De todos modos quiero ver cómo es el 6º piso. Al ver la emoción de todos, Kirito logró una leve sonrisa, aunque su voz permaneció seria. Pero antes de irnos creo que hay un tema más que debemos resolver. Ágil se frotó la cabeza calva con una sonrisa y preguntó. ¿HM? ¿Qué tema? Kirito respondió con calma. El tema de la caída de la bandera del gremio. Aunque su tono era tranquilo, la tensión en sus labios delataba su inquietud. Honestamente, Kirito temía que alguien entre sus confiables compañeros estuviera ocultando la verdad. Shibata se sorprendió. Me había olvidado por completo hasta que lo mencionaste. El alto hombre calvo de piel oscura parpadeó sorprendido y preguntó. ¿No te cayó la bandera a ti, Kirito? Kirito negó con la cabeza. Los demás lo siguieron rápidamente, diciendo que tampoco estaba en sus inventarios. Tras un momento de silencio, Hafner dijo con expresión desconcertada. ¿Entonces eso significa que no hubo caída de la bandera en el 5º piso? ¿Qué rumor tan problemático?, dijo Ágil frunciendo el ceño. Todo ese esfuerzo para qué fue. Pero antes de que pudiera terminar, una realización pareció golpearlo. Su expresión cambió y miró a todos con incredulidad. Hafner y los demás parecían llegar a la misma conclusión: alguien podría saber la verdad pero se estaba guardando el secreto. El grupo, que hace unos momentos parecía tan unido, comenzó ahora a lanzar miradas sospechosas entre sí. Viendo cómo todos caían en un torbellino de dudas, Kirito habló con tono apesadumbrado. Lo siento mucho. Este fue mi error. Debería haber discutido la distribución del loot antes. Ahora esto ha llevado a que todos empiecen a desconfiar unos de otros. Se mostró genuinamente arrepentido mientras continuaba lentamente. A estas alturas, ya es imposible verificar la caída, así que les pido a todos, quien haya recibido la bandera, por el bien de nuestro objetivo original, evitar un conflicto entre los dos gremios principales y por todos los demás que aún esperan en los pisos inferiores, deseando que superemos este juego, no tomen la peor decisión posible. Mientras hablaba, Kirito seguía mirando sutilmente en cierta dirección. Cuando terminó, la sala cayó en un silencio tan largo que la gente comenzó a preguntarse si algo andaba mal con su audición. Finalmente, alguien dio un paso adelante para romper la pesada quietud. Era Okotan, el capitán del equipo de reclutamiento de ALS. Les pido disculpas sinceramente, dijo Okotan, el mayor de los 13. La bandera del gremio está conmigo. Bajo las miradas fijas de todos, sacó de su inventario un objeto en forma de lanza. Era la bandera del gremio. El asta plateada estaba grabada con delicados patrones, y la bandera triangular blanca brillaba con un suave resplandor. Claramente, era un ítem de alta calidad. Lo sabías desde el principio, ¿verdad, Kirito?, dijo Okotan. Me estabas mirando fijamente antes. ¿Me cuentas cómo lo dedujiste? Bueno, Kirito sonrió con ironía. Al principio fue solo una corazonada. Okotan-san, eres un jugador veterano de FPS, ¿verdad? Okotan parpadeó y luego asintió. En la mayoría de los juegos FPS hay un modo llamado City of Capture the Flag, explicó Kirito sonriendo. En ese modo,
El jugador que protege la bandera suele llamarse portador de la bandera o bere. Así que cuando dijiste que Litten era como un bear antes, no estabas comparándola con el animal, ¿verdad? Subconscientemente te recordaste de la palabra bere, porque acababas de recoger la bandera. Eso es una deducción impresionante, respondió Okotan con una sonrisa irónica. Pero nunca tuve la intención de quedarme con la bandera. Mi plan era usarla como palanca para unir a los dos gremios principales. Pero después de pensarlo, me di cuenta de que era imposible. Lamento haber hecho algo tan tonto. Capítulo 47. Negociación. Okotan se inclinó profundamente ante todos mientras se disculpaba. El alto vicepresidente de DKB, Hafner, dio un paso hacia Okotan, apretó los puños y dijo con voz enojada: «Realmente hiciste algo estúpido. Casi provocas un conflicto entre nuestros dos gremios. Si la bandera hubiera aparecido del lado de Als, habríamos sabido quién la obtuvo y no habría forma de mantener la calma y negociar con ustedes». Mientras hablaba, Hafner dio paso tras paso hacia Okotan y luego le dio un golpe en el estómago. Su puño con guante de cuero chocó contra la ligera armadura metálica con un clank, pero en realidad no lastimó a Okotan. Hafner no había usado fuerza real. «Pero tu sueño en sí no es tonto», dijo Hafner mientras retiraba el puño. «Mientras limpiábamos la mazmorra hace un momento, pensé, a pesar de ser de gremios distintos, coordinamos perfectamente. ¿No prueba eso lo insignificante que es esta división de gremios? Sería mejor simplemente fusionar los dos grandes gremios. Así que te perdonaré esta vez». Sosteniendo la mano de Litten, Shibata también intervino con aire desenfadado. «Yo también». Los demás sonrieron y perdonaron a Okotan, profundamente arrepentido. «Muchas gracias a todos», su voz ronca resonó en los oídos de todos, temblando levemente mientras se elevaba en el aire. 10 minutos después, la sala del jefe, antes vacía, solo tenía 3 personas: Kirito, Akimi y Asuna. Shibata y los demás ya habían avanzado al 6º piso. Los 3 se quedaron porque Kirito dijo que sentía la responsabilidad de informar a Kibao y a los demás que el jefe ya había sido derrotado. Pero para Akimi, parecía más bien que Kirito solo quería restregárselo en la cara. Eran las 8:40 cuando finalmente se escucharon pasos apresurados desde la dirección de las escaleras. 3 personas entraron en la sala, probablemente eran del equipo de exploración de Als. Al entrar, adoptaron de inmediato posturas defensivas, escudriñando con cautela. Apoyado contra la pared, Kirito lo saludó. «Hola». Los 3 se sobresaltaron, y en un parpadeo sacaron sus armas apuntando a Kirito. Pero al reconocerlo, el que parecía líder los miró perplejo y preguntó: «¿De Blackie? ¿Qué hacen aquí? ¿Dónde está el jefe?» ¿El jefe? Kirito se encogió de hombros. «Lo derribamos hace unos 10 minutos». Los 3 se quedaron congelados unos segundos, luego sacudieron la cabeza y bajaron por las escaleras a llamar a la fuerza principal. Poco después, más de 20 personas ingresaron a la sala del jefe, lideradas por Kibao. Los miembros, uniformados con atuendos verde oscuro y armaduras de metal negro, susurraban entre ellos mientras el Cactus Hair, el señor Kibao, permanecía con los brazos cruzados, enfrentándose silenciosamente a Kirito. De todos modos, tras un largo silencio, Kibao alzó la voz. «El jefe ha sido derrotado. Gracias por su esfuerzo. Pero a menos que algunas cosas queden claras, no podré dar explicación a mis compañeros». Kirito asintió. «Entiendo. Cooperaré». «Bien. Primero, no hay manera de que los 3 hayan derrotado al jefe solos, ¿verdad? ¿Quiénes eran sus compañeros?» «Lo siento, no puedo decirlo». Kibao levantó una ceja ante la respuesta de Kirito, pero no insistió.
En su lugar, formuló otra pregunta. Segundo, ustedes aparecieron de repente y derrotaron al jefe tan rápido hoy, no pudo ser coincidencia, ¿cómo supieron que planeábamos enfrentarlo hoy? Lo siento, tampoco puedo decir eso. La conversación provocó una risita inesperada de Akimi. Kibao cerró los ojos y apretó los puños. Tras unas respiraciones profundas, dijo con frialdad. Está bien, esas dos preguntas no son lo más importante. Pero la siguiente deben responderla. El jefe debía soltar un objeto llamado bandera de gremio. ¿Dónde está? La tengo yo, respondió Kirito. Al decirlo, Kirito sacó la bandera de gremio oficialmente llamada Afji of Valor, la bandera del valor de su inventario, y la colocó en el suelo. Sí, por acuerdo unánime, Kirito había recibido la bandera. Al aparecer la bandera, los miembros de AL se pusieron visiblemente inquietos, excepto Kibao, que permaneció sereno. Este soltó un resoplido frío y miró a Kirito. Como era de esperar del mayor tramposo del mundo, la obtuviste tan fácilmente, pero ya que no perteneces a ningún gremio, ¿qué planeas hacer con ella? La negociación había llegado a su punto crítico. Kirito habló con calma. Kibao, no digo que no vaya a entregarte la bandera. Pero tengo dos condiciones. Cumplir solo una será suficiente. Algunos miembros de ALS pensaron que Kirito intentaba extorsionarlos y comenzaron a protestar. Kibao frunció el ceño. Vamos a escuchar. Primero Kirito levantó el índice derecho. Si este mismo objeto cae nuevamente de futuros jefes, daré esta bandera al gremio que aún no la tenga, sin costo alguno. Al escuchar esto, murmuraciones de disgusto se extendieron entre los miembros de ALS. ¿Cuándo pasaría eso? ¿No es un desperdicio del efecto del objeto? Kibao levantó la mano, indicando a sus compañeros que guardaran silencio, y luego asintió a Kirito para que planteara la segunda condición. Segundo, dijo Kirito lentamente. ALS y DKB se fusionan para formar un gremio unificado. Si eso sucede, entregaré la bandera de inmediato y sin condiciones. La sala quedó en silencio ante sus palabras, pero no por mucho tiempo. Eso nunca va a pasar. ¡Qué ridículo! ¿Por qué nos fusionaríamos con esos arrogantes supuestos élites? ¿Están locos? Los miembros de ALS estallaron en gritos hacia el grupo, cuando una voz familiar y aguda resonó entre la multitud. Ya entiendo. Estos tipos nunca pensaron en entregar la bandera de gremio. Por eso hacen demandas absurdas para quedársela a ellos mismos. Akimi y los demás habían oído esa voz muchas veces antes. En el primer piso, acusaba a Kirito de tramposo, en el segundo, exigía la ejecución de Nesa, también causó problemas en los pisos tercero y cuarto. La voz pertenecía a un usuario de daga que siempre llevaba máscara de cuero, con el rostro completamente oculto. Señalando a Akimi y compañía, gritó. Líder de gremio. Dejen de perder el tiempo con ellos. Solo son 3, podríamos tomar esa bandera cuando quisiéramos. Mientras Akimi fruncía el ceño, a punto de explotar, Kibao finalmente habló. ¿Sugieres que la tomemos por la fuerza?, preguntó con calma. Exacto. Tenemos la ventaja numérica, entonces. Pero antes de terminar, Kibao rugió. Maldito, y agarró a Yo por el cuello. Es cierto que la información sobre la bandera de gremio es importante, pero sin importar cuán valioso sea un objeto, alzar la espada contra otro jugador para obtenerlo, eso es un crimen. Piensa bien lo que ALS representa. Con eso, Kibao empujó a Yo y volvió su atención hacia Kirito. La condición que mencionaste aplica también a DKB, ¿verdad? Kirito asintió. Entiendo, Kibao suspiró.
Entonces guarda la bandera por ahora. Pero, sinceramente, las posibilidades de una fusión son mínimas. Tras un breve silencio, se dirigió a los miembros de ALS. Bien, volvamos. Buen trabajo, todos. Luego, al dirigirse a las escaleras, Kirito lo recordó. Ah, por cierto, la puerta de teletransporte del sexto piso ya debería estar activa, será más rápido si regresan por ahí. Kibao se detuvo un segundo, luego giró silenciosamente y se dirigió a la escalera en espiral que subía. Al pasar junto a Kirito y los demás, murmuró tan bajo que apenas se escuchó. Gracias. Capítulo 48, Noche de Año Nuevo. En la noche del 31 de diciembre de 2022, a las 11:59 de la noche, en las calles de Kowloon, la ciudad principal del quinto piso de Aincrad, más de 1000 jugadores contaban los segundos junto al reloj del pueblo. 10, 9, 8, 7. Aunque era solo una cuenta regresiva de 10 segundos, el ambiente cambió claramente de calma a emoción. Nadie lideraba, pero todos contaban al unísono. 5, 4, 3, 2, 1. En el instante exacto en que la multitud gritó y cero, al unísono, varios fuegos artificiales se elevaron desde la plaza de la puerta de teletransporte en el centro de Kowloon, dejando estelas que iluminaban el aire antes de explotar brillantemente contra el cielo negro de la noche. El sonido de los fuegos artificiales se unió a los vítores de los jugadores que resonaban por todo el cielo. Las calles se llenaron de gritos de «Feliz Año Nuevo» y «Es Año Nuevo». En una plataforma elevada al este de Kowloon, Akimi observaba los fuegos artificiales mientras servía un trago de vino Fickel en su copa. Lo que le decepcionaba era que la tarta de arándanos no estaba disponible para llevar, y tampoco el pastel de fresa con crema temblorosa. Apoyado contra la barandilla, Akimi dio un sorbo del burbujeante vino rosado, mientras su mirada se volvía poco a poco ausente. Ya ha pasado casi 2 meses, murmuró. En los últimos 55 días, Akimi sintió que, aunque no lo había hecho todo a la perfección, se había desempeñado bastante bien. Después de todo, él era solo una persona ordinaria, no como otros protagonistas de Isekai con poderes increíbles. Mientras Akimi se perdía en sus pensamientos, como de costumbre en una espiral mental, una voz suave surgió a su lado. «Hey, ¿en qué estás pensando?» Akimi parpadeó y se giró hacia la voz, era Asuna. «A nada», dijo Akimi lentamente. «Es solo no puedo creer lo rápido que ha pasado el tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, ya han pasado 2 meses desde que llegamos a Aincrad». Asuna sonrió y dijo, «Sí, lo entiendo. Pero es totalmente normal. Cada día estamos explorando mapas nuevos, completando misiones, recolectando materiales, siempre parece que nunca hay suficiente tiempo». Mientras hablaba, Asuna colocó la cesta de bambú que llevaba en su brazo sobre la mesa de piedra frente a ellos y comenzó a sacar todo tipo de comida. Tras organizar los platos cuidadosamente, Asuna sacó 2 copas altas de tallo de la cesta. Vertió un poco de vino Fickel en cada una y levantó su copa, sonriendo ampliamente. «Feliz Año Nuevo, joven maestro». Akimi soltó una risa resignada, levantó su copa para chocar con la de Asuna y respondió, «Feliz Año Nuevo, Asuna». Luego ambos bebieron juntos. Después de terminar el vino, se sentaron frente a frente en la mesa de piedra. Al mirar la variedad de comida, Akimi se sorprendió un poco, algunos platos le resultaban muy familiares. Entre ellos estaban el pastel de fresa con crema temblorosa, los panes taran y la tarta de arándanos. Señalando algunos, preguntó, «¿Estos son?». Pero antes de que pudiera terminar, Asuna interrumpió, «No los venden los NPC. Traté de hacerlos yo misma basándome en la memoria. No tienen bonificaciones de estadísticas y sinceramente, no estoy segura de cómo saben,
así que te dejaré a ti la prueba de veneno. Al ver la alegre sonrisa de Asuna, Akimi puso cara de amargado y dijo, ¿puedo negarme? Aún sonriendo dulcemente, Asuna cruzó los brazos frente a su pecho haciendo una X y respondió con un tono amable pero absolutamente firme, no, no se permite. Tras escoger entre los distintos platos por un buen rato, Akimi finalmente se decidió por los panés. Tomó uno y se repetía a sí mismo que la habilidad culinaria de Asuna ya era bastante buen año podía estar malo. Luego mordió el pan caliente. En cuanto sus dientes se hundieron en él, la textura suave y esponjosa le dio la impresión de que probablemente iba a estar bueno. Pero justo al morder, la cara de Asuna se iluminó con una sonrisa traviesa, como si su plan hubiera tenido éxito, una sonrisa que Akimi vio de reojo y que instantáneamente le dio un mal presentimiento. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse, el relleno, con textura similar al yogur, explotó en cuanto mordió, salpicando toda su cara y cuello. Sí, era el verdadero pan Taran. Con el rostro rígido, Akimi giró lentamente la cabeza hacia Asuna y la vio sonriendo como un pequeño zorro. Ella lo molestó juguetonamente, se me olvidó decirte el pan Taran en realidad lo compré a un NPC. Incluso lo recalenté antes de traerlo. Secándose el desastre con un pañuelo, Akimi caminó hacia Asuna, tomó sus mejillas con ambas manos y gruñó, ¿fue a propósito o accidente? Asuna respondió con confianza, fue un accidente a propósito. Poco después, Asuna se dio cuenta de algo extraño, sus caras estaban ahora a menos de 10 centímetros de distancia. Rápidamente apartó las manos de Akimi, giró la cabeza hacia un lado y un suave rubor apareció en sus mejillas. Era difícil decir si era por vergüenza o por haber sido pellizcada. Akimi aclaró su garganta y cambió de tema con torpeza. De todos modos no esperaba que hubiera un objeto como fuegos artificiales en este juego. Asuna, calmándose, respondió, Litten los encontró en un pequeño puesto de objetos en la ciudad de los comienzos. Pero solo funcionan en un área limitada. Justo en ese momento, un fuego artificial estalló sobre ellos, proyectando colores brillantes sobre sus rostros. Asuna miró los fuegos artificiales, perdida en sus pensamientos. Akimi, sin darse cuenta, dirigió su mirada hacia el rostro de Asuna. Al ver su sonrisa suave y la luz danzando en sus ojos, no pudo evitar sentir que lo más hermoso del mundo estaba sentado justo frente a él. Capítulo 49. Salida a cazar demonios. El 1 de enero de 2023, aunque muchos jugadores aún se mostraban reacios a separarse de la alegría de la noche anterior, los miembros del grupo Clearers ya habían ajustado rápidamente su mentalidad y se lanzaron de nuevo al progreso del juego. Sin embargo, Akimi no se dirigió al 6º piso para continuar la misión, en cambio, fue a la herrería para mejorar su espada Nichirin y actualizar su anillo de terreno usando los materiales obtenidos del jefe anterior. Todo esto lo hacía en preparación para la próxima misión, el Rey Demonio Milenario, fase 1, eliminar a los demonios escondidos en el área del laberinto del 5º piso de Aincrad. Originalmente, había querido llevar a Asuna consigo, después de todo, las recompensas de esta misión eran bastante generosas. Pero un incidente inesperado lo hizo abandonar esa idea. La noche anterior, justo después del evento de cuenta regresiva de Año Nuevo, Kirito había sido atacado por el hombre del impermeable y el grupo de Morte. Esos individuos habían puesto la mira en Kirito, se le acercaron en un lugar apartado e intentaron atraerlo fuera de la zona segura. Afortunadamente, Kirito vio a través de su plan y logró escapar. Tras el incidente, Kirito informó de inmediato a Akimi, Argo y los demás, advirtiéndoles que permanecieran alerta y vigilaran a Morte y su grupo. Esto sirvió como llamado de atención para Akimi. De ahora en adelante, Asuna no debía actuar sola. No era que dudara de la fuerza de Asuna, ella ciertamente era poderosa contra monstruos,
pero carecía de experiencia en PvP y en un enfrentamiento con personas como Morte, el resultado era impredecible. Además, basándose en lo ocurrido hasta ahora, el grupo de Morte no se detendría ante nada para lograr sus objetivos. Probablemente ya dominaban tácticas sombrías como secuestros y amenazas. Al salir de la posada, Akimi recordó repetidamente a Asuna que permaneciera dentro y no saliera. Incluso si tenía que abandonar la posada, nunca debía salir de la zona segura. Si se encontraba con el grupo de Morte, debía enviar de inmediato un mensaje de socorro a través del chat a Ágil, quien permanecería en Carluín por negocios durante los próximos días. Dado que Akimi se dirigía al laberinto para su misión, Kirito ya había subido al 6º piso, y Argo no era fuerte en combate, pedir ayuda a Ágil era la mejor opción. Akimi ya le había pedido a Ágil que cuidara de Asuna mientras él realizaba su misión, y Ágil aceptó de inmediato con su habitual franqueza. Tras realizar todos los preparativos necesarios, Akimi salió de Carluín a las 9 de la mañana y se dirigió al área del laberinto en el 5º piso. Alrededor de las 10 de la mañana, llegó a una entrada en el lado oeste del laberinto. Según la descripción de la misión, un cuervo Kasugai debería aparecer para guiarme desde aquí, dijo Akimi mientras se acariciaba la barbilla. Tan pronto como terminó de hablar, un cuervo voló desde lo profundo del laberinto. El cuervo dio varias vueltas en el aire antes de posarse sobre el hombro de Akimi. Solo entonces pudo observar bien a la criatura, sus plumas eran completamente negras, con un mechón blanco en la frente. Un tenue brillo verde centelleaba desde la corona de su cabeza y en las puntas de sus alas. A diferencia de los picos negros de los cuervos comunes, este tenía un pico rojo oscuro, y sus ojos verde intenso reflejaban una inteligencia casi humana. Mientras Akimi lo observaba cuidadosamente, el cuervo inclinó la cabeza y lo miró fijamente. Ambos mantuvieron la mirada durante unos 10 segundos antes de que apareciera un aviso del sistema frente a Akimi: ¿deseas domesticar al cuervo Kasugai, sin nombre, como tu familiar? Sin dudarlo demasiado, Akimi hizo clic en aceptar. Tras pensarlo un momento, extendió el dedo índice y tocó suavemente la cabeza del cuervo, diciendo: Está bien, a partir de ahora tu nombre será Susaku. El cuervo Kasugai, ahora llamado Susaku, picoteó 2 veces el dedo de Akimi, luego asintió y gritó con voz aguda: Susaku. Susaku. Esto hizo que Akimi sonriera. Después de llamar 2 veces, Susaku alzó el vuelo y gritó: Sígueme. Sígueme. Luego comenzó a guiar el camino. Viéndolo, Akimi lo siguió rápidamente. Un poco más de 1 minuto después de que Akimi entrara al laberinto, una figura encapuchada apareció en la misma entrada. Tras usar la habilidad de rastreo, la figura empezó a correr en la misma dirección que había tomado Akimi, completamente desapercibida. Con Susaku liderando, Akimi recorrió durante un buen rato los sinuosos pasillos del laberinto, sin encontrar ni un solo monstruo. Esto le hizo apreciar sinceramente lo valioso que era contar con un guía de calidad. Alrededor de 1 hora después, Akimi llegó a la parte sureste del laberinto, donde encontró un pasaje descendente. Era imposible determinar qué tan profundo era, se extendía hacia abajo hasta donde alcanzaba la vista, y la oscuridad dificultaba discernir cualquier detalle. Tras encender una rama fósil, Akimi avanzó lentamente por el pasaje. Al llegar al fondo, descubrió que esta área tenía un ambiente completamente distinto al de las catacumbas subterráneas de Carluín. Si las catacumbas de Carluín se sentían inquietantes y húmedas, este lugar resultaba completamente silencioso y estaba impregnado del hedor de la muerte. A primera vista parecía un pueblo subterráneo, pero no había rastro de vida. Las antiguas tiendas, antes ordenadas, ahora tenían puertas y ventanas deterioradas, y los interiores estaban cubiertos de telarañas. Siguiendo a Susaku,
Akimi llegó frente a un gran edificio, tan deteriorado como las tiendas anteriores. Tras registrar el lugar un tiempo, encontró un cuaderno en una habitación con estantería. El cuaderno estaba cubierto de polvo. Aunque solo era un objeto dentro del juego, Akimi lo manipuló con cuidado, temiendo que se desmoronara en un montón de papeles al abrirlo. El cuaderno parecía registrar la historia de este pueblo. Originalmente, era solo un túnel subterráneo, utilizado por el reino de los enanos para lanzar ataques sorpresa contra los reinos humanos. Pero justo cuando el túnel estaba a punto de completarse, ocurrió el evento conocido como el corte de la tierra. En ese momento, muchos enanos aún estaban dentro del túnel. El corte de la tierra provocó el colapso del pasaje hacia el reino enano, impidiéndoles regresar a casa. No había recursos esenciales para sobrevivir en el túnel, así que los enanos tomaron una decisión audaz, abrieron por completo la salida que conducía a la superficie del reino humano. Afortunadamente, parecía estar lejos de cualquier asentamiento humano, por lo que no había amenaza inmediata de ataques. Así, los enanos reunieron recursos de la superficie y construyeron un pueblo en el túnel subterráneo, logrando sobrevivir allí. Pero el destino tenía otros planes. La vida pacífica de los enanos se vio truncada por la llegada de demonios. Tras descender sobre el pueblo enano, los demonios se apoderaron de las partes más profundas del túnel y de vez en cuando emergían para atacar a los enanos. Estos no podían defenderse, ni siquiera podían dañar a los demonios. Finalmente, incapaces de soportar la amenaza constante, los enanos abandonaron el pueblo y huyeron a la superficie. Lo que ocurrió después sigue siendo desconocido, pero a juzgar por el estado actual, los demonios aún parecen dormir profundamente en el túnel. Capítulo 50. Primera batalla con el demonio. Según lo escrito en el cuaderno, el demonio parecía capaz de manipular el entorno a su alrededor. Akimi sintió que esta habilidad era algo similar a la técnica de reencarnación inorgánica utilizada por el Yakuza Kabuto. Era un poder problemático, poder controlar el ambiente dejaba pocas medidas de contraataque confiables. Supongo que tendré que ir paso a paso, murmuró Akimi, resignado. Después de confirmar que no quedaban recursos ni información en el pueblo abandonado, siguió a Susaku hasta la guarida del demonio, ubicada al final del pasaje subterráneo. El área ya había sido transformada por los poderes del demonio en una cámara masiva. En el camino desde la ciudad enana hasta la guarida, de vez en cuando aparecían esqueletos blancos como huesos. Aunque solo medían entre 1,2 y 1,3 metros, sus huesos eran gruesos y resistentes, claramente los restos de enanos que habían caído ante el demonio. Tras aproximadamente media hora, Akimi llegó a la entrada de la guarida. Las puntas de piedra afiladas contrastaban con el pasaje suave que las precedía, pareciendo completamente fuera de lugar. Dentro, la oscuridad era aún más intensa que en el pasaje anterior. Incluso con una antorcha, apenas podía ver en un radio de 3 metros, cualquier cosa más allá era solo un contorno borroso. Akimi exploró el espacio brevemente y pudo notar que era incluso más grande que la cámara del jefe de piso del 5º nivel. La habitación tenía forma circular irregular, con un diámetro de unos 45 metros. La altura era difícil de calcular, pero probablemente no superaba los 10 metros. Comenzó a sentir que algo estaba mal, ya había dado 2 vueltas por la cámara y no había encontrado señales del demonio. La enorme sala estaba completamente vacía. Justo cuando comenzó a sospechar que el demonio podría haberse ido y que él se preparaba para salir, algo inesperado sucedió, el suelo sólido bajo sus pies se volvió un líquido fangoso. Akimi tropezó y, mientras luchaba por recuperar el equilibrio, sus pies comenzaron a hundirse. Cuando el líquido lo cubrió hasta las pantorrillas, la roca fangosa se solidificó nuevamente, atrapándolo en el lugar.
Intentó liberar sus piernas, pero antes de poder escapar, las rocas circundantes comenzaron a retorcerse y formaron varias puntas afiladas que se lanzaron contra él con fuerza mortal. Inmediatamente usó su Necron Blade para destruir las estacas, pero al segundo siguiente, éstas se regeneraron con la misma rapidez. Esto lo hizo fruncir el ceño profundamente. Mientras cortaba las puntas, buscaba una manera de escapar. No tardó en recordarlo, el anillo de terreno. Si no fuera por el objeto que le permitía mejorar accesorios y el hecho de que había fortalecido el anillo al mejorar su Necron Blade, podría haber olvidado por completo su existencia. Akimi levantó rápidamente la mano y activó el anillo de terreno. Al instante, la roca que atrapaba sus piernas se abrió y las puntas circundantes detuvieron su ataque. De vuelta sobre suelo firme, Akimi apretó el Necron Blade y escaneó cautelosamente el área. Estaba seguro de que no había activado ninguna trampa, eso solo podía significar una cosa, había un monstruo cerca. Lo más probable era que fuera el demonio. En ese momento, el suelo a poca distancia frente a él se agrietó de repente. Dos brazos marchitos surgieron desde la fisura, seguidos por cabeza, torso y piernas, cada uno apareciendo uno tras otro. Finalmente, su forma completa se mostró ante Akimi, un cuerpo marchito que parecía un esqueleto con solo una delgada capa de piel adherida a los huesos. Su cabeza estaba invertida, unida al cuerpo desde la parte superior del cráneo. Al emerger, un chillido desgarrador e incomprensible salió de la boca presionada contra sus fosas nasales orientadas hacia arriba. El sonido era inquietante y rasgaba los nervios. Debajo de su marcador de nombre rojo no había un nombre en inglés, sino la escritura japonesa en katakana de demonio del terreno. Solo tenía una barra de HP, pero era visiblemente más larga que la de un enemigo normal. El demonio del terreno levantó su cabeza invertida y miró a Akimi, mostrando una sonrisa retorcida y escalofriante. Con sus ojos desproporcionadamente grandes, toda la atmósfera se volvió aterradora. Akimi levantó el Necron Blade y se preparó para la batalla. Respiración del agua, tercera forma, danza fluida. Al invocar la forma de espada, Akimi cargó contra el demonio del terreno con un movimiento grácil, casi danzante. Sus pasos eran rápidos e impredecibles, y el agua que fluía por su hoja dibujaba un brillante arco azul en el aire. Frente al ataque de Akimi, el demonio no se movió ni un centímetro. No mostró reacción alguna. Pero Akimi no bajó la guardia. Al contrario, se volvió aún más cauteloso. La espada no encontró resistencia al cortar el punto donde la cabeza del demonio estaba conectada al cuerpo, separando limpiamente la cabeza del marco marchito. Sin embargo, al instante, Akimi percibió que algo estaba mal. Si realmente hubiera golpeado el cuello, habría sentido al menos algo de resistencia. La facilidad con la que la espada atravesó el cuerpo era antinatural. Saltó hacia atrás rápidamente. Claro, al instante siguiente, una punta de roca surgió del lugar donde estaba parado. Y el demonio, aparentemente decapitado, se había convertido en un montón de piedras. El verdadero demonio apareció detrás de Akimi, balanceando sus garras afiladas hacia él. Reaccionando al instante, Akimi bloqueó las garras con su Necron Blade, luego pateó al demonio en el pecho y usó respiración del agua, segunda forma, rueda de agua para cortar su brazo en un tajo giratorio. El demonio del terreno retrocedió, y su barra de HP cayó casi a la mitad. Sin embargo, en segundos, su brazo se regeneró y la barra de HP se restauró por completo. TCH, realmente es como un demonio de Demon Slayer, esa regeneración es insana, murmuró Akimi, incrédulo. El demonio lanzó un grito furioso y cargó hacia él a gran velocidad. Akimi cortó nuevamente, dividiendo al demonio en dos antes de retroceder. Como se esperaba,
el cuerpo partido se desmoronó en piedras, pero esta vez no reapareció de inmediato. Akimi escaneó el área, pero no encontró rastro. Frunciendo el ceño, buscó unos segundos más antes de usar la habilidad detección de enemigos. El indicador apuntaba directamente sobre su cabeza y su expresión se ensombreció. Miró hacia arriba y vio al demonio del terreno aferrado al techo, mirándolo con expresión siniestra. En el siguiente instante, un anillo de pilares de piedra surgió del suelo a su alrededor, extendiéndose hasta el techo y atrapándolo como en una jaula. Los pilares eran gruesos, de unos 10 centímetros de diámetro, y a diferencia de la roca gris-negra circundante, eran de un rojo carmesí intenso. Respiración del agua, primera forma, corte en la superficie del agua. Con expresión concentrada, Akimi cortó uno de los pilares, pero la hoja solo talló unos centímetros, no era suficiente para atravesarlo. El demonio del terreno saltó del techo, ojos fijos en Akimi. Con un movimiento de su mano, surgieron varias puntas de piedra del suelo, lanzándose directamente hacia él. La estrecha jaula de piedra dificultaba esquivar. Aunque logró destruir algunas puntas, una lo alcanzó en el muslo. Al ver a Akimi herido, el demonio soltó una risa maliciosa y conjuró aún más puntas para atacarlo. Atrapado, Akimi luchaba por mantenerse en pie, pero su HP descendió rápidamente a la mitad. Mientras defendía los ataques, intentó usar el anillo de terreno para controlar los pilares, pero no tuvo efecto. Incluso la roca bajo sus pies había sido alterada por el demonio al mismo rojo carmesí. En solo unos minutos, el HP de Akimi se redujo a una décima parte del total. Su barra de salud ahora parpadeaba en un rojo peligroso. ¿Es este el fin? Apretó los dientes, aferrándose al Necron Blade, con frustración y determinación en los ojos. En ese momento crítico, una figura encapuchada apareció a su lado, destrozando las puntas de piedra entrantes. Akimi se congeló de sorpresa y miró a la figura, que calmadamente se retiró la capucha, revelando una cascada de cabello castaño. Era Asuna. Atraeré la atención del monstruo. Tú rompe la jaula, dijo Asuna con calma. Akimi asintió en silencio. Entendido, respondió. Al escuchar su voz, Asuna levantó su esbelta espada, Radiant Silverlight, y lanzó una estocada lineal hacia el demonio del terreno. El demonio esquivó, pero Asuna siguió con un Parallel Stinger, impactándolo directamente. Con su primer golpe, continuó el ataque, golpe tras golpe. Mientras tanto, Akimi repetidamente usaba corte en la superficie del agua y tras varios ataques logró romper algunos pilares, escapando finalmente de la jaula. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajeros de la Niebla, Isaac, Alex Teorías, Lian, Michael, Facundo Nahuel Erazo, Rabos, Sirt CF, El Jugador, Yasido Satokami, Yusbani Cruz Pale, Walter, Dieo, Razo 518, Song Hyun Park, Christy, The Penguin, Nikok 091, Feeling, Madara Animes, Infinity Red, Coro 0459, 0-Omega, De los Santos Cortes Víctor Adrián, ZD1, Park Teorías, Juan, Misari Jabkeye, MC Tiago, Bernardo Infante, Ruth Esmeralda Rivera Barrón, Dylan Gómez, Jesús Coca, Neoclassic 12, Pablo Cerrueda B., El Último Cazador, Dylan Ramírez, Relasman, Cross, Canelita, Spectra RS, Gatacón Sueño, Inconito, Infinite Cross, Bausabab Housing, Jimmy Fernan, José Barrera, Azura Fanfics y Novelas, Saber RP, Kinji Fukuara, German Vázquez, Spam, K4T, Lexus K7, Momo Momodia, Mauro MD, Jado Jack, Raxnat, Ronin, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, Ben Hatz, Luis I Carlos II, Alan Torres, Ted,
José Jiménez, 28F, de Molina, Eduardo García. 2389, Eduardo Ohm, Dogor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Saico, Laud G, Luis, Iturbe Díaz Ángel, Mauro 511, Jonathan 2003, Edgar 21, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Marc Ceci, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Cronos 1524, Red, Hank, Adán Ramos, Souta, Cronegotes, Nac, Oswaldo Escandón Baez, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Lady Deirdre, USS Hammond, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenobón, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Alex. Brandon Niño, Chich 0N, Sans 104, Arthur, Brandy, BFA, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Max Carita Riéndose, Ercapirrula, Lúmenes, Alain Adalid, Emanuel LH, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Isk Sayain, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Andy Pariona, Tomás Ramos, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres Enquis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Víctor Hernández, Goliath Sparta, WMJ, Kiro, Daniels, Neofanfix 11, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, TRBRK, Vilcasas, Cotoria Kane, Jonathan Gómez, Crisiel Karma, Santino Moreno, Cristian Domínguez, Arlequín, Grandi D7 Fanfix, Luis García. Creyentes del Loco, Joni, Otto JPG, Pavel Riveros Villasana, Yagami, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa. Gracias por todo.